intercambio de bienes. Puede ser hasta la forma de un mercado. Tiene la forma de un templo, pero nosotros vamos a ver que el templo griego entraban por la parte más angosta. La basílica romana van a entrar por la parte más ancha. Y nada más van a tener una escalinata. Y solamente va a ser de una sola nave. Entonces nada más es un naos. Y ellos en cualquiera de las partes van a poner un espacio semicircular en donde van a poner esculturas y a la cual se le llama ábside. Me voy a ir a la otra y ahorita me regreso a esta. Entonces tenemos la forma, que es el naos, y las ábsides. Las ábsides casi siempre las ponen de los lados laterales. Recordemos que en medio es en donde ellos entran. De aquí se alcanza a ver en este plano que van a tener una serie de columnas. Aquí están las columnas. Las columnas se van a ir uniendo por medio de arcos, ¿sí? Hacia un lado y otro. No obstante, con eso, la columna va a atravesar hacia el otro lado en arcos. ¿Para qué? Para hacer una especie de abovedamiento. Y se va a crear este tipo de bóveda. Este tipo de bóveda en donde están las que cruzan los arcos de medio punto para darle resistencia, se le llama de crucería. Y en donde sigue el arco continuo, que van a estar en estas partes, se les llama bóveda de cañón. Entonces ellos crean las arcadas y la bóveda de cañón. Si nosotros continuamos haciendo arcos para poder hacer la bóveda y jalamos hacia este lado, vamos a tener un abovedamiento, pero además de tener la bóveda, vamos a tener estos elementos decorativos que se llama casetonado. Ellos crean los casetones. Y que en la actualidad nosotros lo conocemos como el sistema de vigueta y bovedilla. ¿Tienen dudas? No, ¿verdad? Porque los veo bien calladitos. Entonces, no, profesora. Entonces tenemos las arcadas, tenemos el casetón, ¿sí? Tenemos el naos, tenemos las ábsides, que eso es lo que se alcanza a ver, y empiezan ellos a utilizar por el medio del sistema de viguerías que nos enseñaron los papás etruscos, las techumbres a 2 o 3 o varias aguas. Nosotros vemos dentro de este ejemplo que tenemos de basílica, que aquí se alcanza a ver en una planta arquitectónica, cuando vemos tachecitos, el abovedamiento de crucería. Si vemos en estos planos, esto tiene un abovedamiento de cañón. Y dentro en la decoración, que son los casetonados. Sí utilizaron templos, pero los templos tienen la forma del carácter etrusco, en donde nomás vamos a tener un naos y se va a ir hacia atrás. Y la parte en donde están los deambulatorios va a ser en la parte principal y en las partes laterales. Estos son los templos y ellos se van más hacia un templo redondo, que son las famosas rotondas. Tuvieron como espacio muy importante también los panteones. El panteón de Agripa es el más significativo. En él nosotros vamos a alcanzar a ver que como base pusieron una serie de columnatas. Y después con el arco de medio punto empezaron a pasar de un lado a otro para poder hacer un espacio de una cúpula por medio de arcadas, pero tiene su casetonado. ¿Sí? Aquí, en este lugar, solamente los que habían combatido con honor y gloria estaban enterrados en este lugar.
Pero si vemos la imagen superior, alcanzamos a ver que tiene completamente como si fuese un templo y que es un propileo. Entonces, si nos preguntaran qué tipo de templo va a tener, pues van a tener nada más el templo más significativo de carácter que podríamos decir como religioso, podría ser el templo de Agripa, que es un panteón. Uno de los espacios más característicos en donde les gustaba mucho estar a los romanos van a ser las termas. ¿Qué son las termas? Ellos se excedían mucho en las guerras y siempre pues estaban como en el estado que me imagino que muchos están después de las fiestas patrias, entonces pues un poquito crudos, ¿verdad? Entonces ellos iban a este lugar ya que eran baños con piscinas. Era como una forma de basílica, tenía sus naos, pero aparte tenía varios espacios. Contaban estructuralmente con elementos arquitrabados, elementos en forma de crucería, en bóvedas de crucería, casetonadas, ¿sí? Y nosotros vamos a ver, este es un ejemplo de terma, en donde hay varios espacios. Esos espacios llegaban, había un lugar en donde depositaban su toga, otro lugar en donde les untaban aceite, otro lugar en donde había una peluquería, otro lugar en donde estaban las albercas llamándose, si eran frías, frigidarios, y si eran calientes les llamaban tepidarios. De ahí nosotros vamos a tener un lugar en donde podían ellos también hacer ejercicio. Y, sí, ahí está, de cómo estaban esos espacios. Y aquí es donde ellos están haciendo ejercicio y tienen a sus esclavos para untarles aceite, para poder llegar a la zona de vapor y que pudieran sudar pues todo lo que traían, toda la resaca. ¿Cómo funcionaba esto? En la parte de abajo hacen, ¿sí?, un túnel en donde van a utilizar el arco de medio punto y que después esto, con el paso del tiempo, se va a hacer el drenaje, va a tener un sistema a base de bóveda de cañón y van a tener ciertas piedras para que con carbón puedan hacer que todo este espacio se vuelva caliente, pudiendo ser vapor o pudiendo ser un caldario. ¿Sí? Cuando es muy caliente se llama caldario. Entonces podemos ver estas imágenes, pero yo no sé por qué turísticamente no la pueden explotar y porque es un lugar muy, muy interesante, todo lo que son lo de las termas. Ahí están conviviendo, era para hombres y para mujeres. Están las grandes piscinas. Imagínense esto en el año 2000 antes de nuestra era. En la actualidad están así, están abandonados. Pero en estas termas va a haber un espacio en donde ya van a poner letrinas y se ponían a platicar. Y a base de agua, pues que ellos tenían mucho, hacen este sistema para el WC. Esto nomás lo van a utilizar la gente que tiene un poder adquisitivo, podemos decirlo en esa manera, un nivel un poco más alto. Y entonces a base de agua y con como especie en la actualidad de un cepillo para baño, pues van a jalar todo, ¿sí?, las heces fecales. Aquí vemos la bóveda, ¿sí? Alcanzamos a ver perfectamente cómo está la bóveda de cañón. Se alcanza a ver, ¿sí?, una parte y se llama esta de la terma de Pompeya. Además, ellos van a adquirir este espacio, que es el espacio de el hipódromo, y ellos le llamaron circo romano. Pero ellos sí hacen, ¿sí?,
un espacio de convivencia muy fuerte. Para ellos fue más importante este circo romano. El acceso va a ser por medio de arcadas. Las laterales, en donde están las graderías, es en 3 niveles, que es la sobreposición de órdenes, y en medio, donde está el pollo que les había platicado, el medio murete, ellos van a poner una serie de esculturas que han ganado en las guerras. En la actualidad se alcanza a ver de esta manera. ¿Sí? Ya la urbanización, pues ya se lo comió. Pero tiene diferentes espacios. Entonces tenemos la serie de arcadas, su construcción, pero en medio es en donde va a estar el monarca, que es el pulminar. El pulminar tiene una forma de templo griego. En cada uno de los lugares en donde dan la vuelta los caballos, aquí vamos a tener un elemento que se llama meta. En la meta ellos iban metiendo aquí aritos para saber quién iba ganando. Pero pues el objetivo era pues que perdiera siempre el enemigo, ¿verdad? Y lo matara. Y la parte en donde es la fachada principal, van a tener en donde se guardan a los caballos, se llaman cáceres. Y del otro lado, en donde se encuentra el medio círculo, ahí van a tener el arco triunfal. Y que a lo mejor ustedes han visto una escena en Shrek cuando entra al circo romano, que está la puerta triunfal. ¿Sí se acuerdan o no? Es que es la única forma de que ustedes vean. Sí, profesora. La puerta triunfal. ¿Sí? Y aquí se alcanza a ver todos los espacios. ¿Sí? Están las partes del circo romano. Si lo vemos ya de cerca, pues vemos la entrada, que es el arco triunfal, y que está dividido en 3 niveles. Los cárceles se alcanza a ver aquí, esta es la entrada, pero recuerden que es la entrada para los caballos. Las metas, pues tienen estas características. Les digo, aquí van metiendo los aros, cada vez que pasa. Y nosotros vamos a tener que están divididos en diferentes partes, este toro, perdón, este pollo, en donde nosotros vamos a tener, y eso se le llaman espina. La espina está coronada con varias esculturas. Recuerden que el palco principal es como si fuese un templo de carácter griego, pero con su pedestal, que se llama pulmina. ¿Dudas de todas las edificaciones romanas? ¿No? No. Del parte cultural vamos a tener otro edificio muy importante. Ellos van a crear las primeras bibliotecas. Estas bibliotecas porque ellos llevaban el oficio de la legalidad. Recuerden que es el derecho romano el principal. Entonces van a guardar todas las características de cómo fueron haciendo esa conquista. Un recorrido muy, muy grande y que cuando llegan a la Edad Media, pues destruyen todo los cristianos. Y que hay hasta una película muy interesante que se llama El Ágora, que les recomiendo que vean. ¿Sí? En cuanto a la vivienda, pues es una vivienda media simpática, en donde nosotros alcanzamos a ver que tiene su entrada. Esta parte, ¿sí?, es en donde va a estar la zona de pachanga, y en la parte de atrás van a tener su casa privada. En esta, pues era donde hacían todas las orgías. Está por medio de un estilo griego arquitrabado, porque a ellos les interesaba mucho, bueno, pues si ellos tenían sus megarones, porque nosotros no vamos a tener nuestro megarón.
pero ellos tenían estos camastros, a un lado tenían para poder orinar y por el otro lado, que es más o menos como este, y del otro lado tenían para seguir comiendo. Entonces ellos tenían sexo, bebían, ¿sí? Y comían. Y ese espacio es muy, muy interesante, ¿sí? Al cual la vivienda le llamaron domus. Aquí alcanzamos a ver cómo son los domus. Alcanzamos a ver que están igual que las viviendas griegas, que tienen en el centro un patio principal y sus habitaciones alrededor. Recuerden que hay un espacio público y un espacio privado. Aquí se alcanza a ver. En el espacio privado hay jardines, ¿sí? En el espacio público simplemente están las piletas. Ellos, al ser tantos e ir creciendo demográficamente su población, tuvieron que hacer en sus ciudades lo que son viviendas departamentales. ¿De cuántos niveles? De 3. Siempre va a ser la sobreposición de órdenes de 3, con patio central y una serie de departamentos. Aquí alcanzamos a ver, pues, que era un verdadero asco, ¿no? En la parte de abajo siempre tenían negocios y ya en las partes superiores, pues, una serie de departamentos. Ellos van a utilizar igual en sus viviendas lo que es el sistema de viguería, con sus techumbres principalmente a 2 aguas. Alcanzamos a ver un esquema de cómo podía ser esa vivienda romana. ¿Sí? Cuando se jubilaban, podríamos decir, ellos se enfermaban mucho. Ellos fueron los creadores de que hubiese la tuberculosis. Entonces se retiraban y se iban a lo que ellos le llamaron villas. Las villas son espacios como si fuera en la actualidad una granja. Tiene las mismas características, hay un espacio central en donde van a tener ellos sus jardines y en el otro va a ser en donde está todo lo que es la producción, en donde van a haber herreros, van a tener lugares en donde pueden hacer su molino para los granos, el almacenamiento de granos, animales, y siguen con un sistema de pozos. Y en estos lugares ellos ya van a tener un espacio en donde van a haber letrinas. ¿Sí? De carácter civil, y ya les había comentado que ellos fueron los creadores de los acueductos. Los acueductos, manejándolos con arcos de medio punto, y hubo un momento en que pudieron hacer hasta de 3 niveles, como ellos lo habían comentado, de la sobreposición de órdenes. Además de los acueductos, ay, no me digan que ya se trabó. Aquí están los diferentes tipos de acueductos. Van a tener ellos, que son los creadores de las avenidas, pero las avenidas ellos las hicieron con un tamaño aproximadamente para un carruaje, no para un carro. Entonces, si nosotros vamos a las ciudades antiguas del Imperio Romano, pues no vamos a poder pasar. Pero sí crean un sistema en donde va a haber y va a recorrer todo el agua. Pero como ellos eran un poquito puercos, no todo el mundo tenía letrina, entonces ellos orinaban y defecaban sobre estos, ay, no sé qué dice,
sobre los canales, tanto que hubo un momento en la Edad Media de mucha contaminación. Aquí alcanzamos a ver cómo es esos caminos que ellos crean. Sabemos muy bien que su elemento arquitectónico principal es el arco de medio punto. Aquí lo alcanzamos a ver en un arco triunfal. ¿Sí? Se alcanza a ver que en el arco triunfal utilizan la bóveda de cañón para darle anchura y utilizan los casetonados, utilizan los nichos de los etruscos, pero es un sistema completamente arquitravado. Aquí es lo que yo les digo, que son la sobreposición de órdenes, en donde nosotros vamos a ver cómo ellos van utilizando, dependiendo de la altura, ¿sí?, cada uno de las órdenes arquitectónicas. Es decir, es dórico, jónico, corintio, y en lo último es lo toscano. Con esto entonces vemos que sus columnas van a ser de la siguiente manera. El orden dórico es igual, con las mismas características de los griegos, pero con elementos decorativos romanos, y lo que va a cambiar es que ellos utilizan el basamento, podríamos decir el plinto, va a crecer, al cual se le va a llamar pedestal. Todas sus columnas van a tener pedestal. El orden jónico sigue igual, con sus volutas, sus capiteles. ¿Sí? El corintio, pero en el orden toscano ellos van a decir, ay, nosotros vamos a hacer nuestra columna y van a ver que va a ser más bonita. Bueno, pues quedó de esta manera. Completamente sencillo. ¿Sí? Lo único que cambia es que su fuste va a ser completamente liso. El collarín se va a hacer como un doble collarino. Van a tener el ábaco y este es el capitel. El capitel más sencillo que utilizaron igual los etruscos. Pero, como ellos eran un relajo en lo que era la arquitectura y en la estética, lo que pasó que ellos empezaron a hacer este tipo de columna. Es que, maestro, no queda la columna caulícula. Ah, bueno, pues entonces hazla y que quede más ancha. Y entonces se van a ver que los capiteles van a crecer. Y a ese orden se le llamó orden compuesto. ¿Dudas, muchachos? No, profesora. No, maestra. Muy bien. Entonces ahora tenemos el tipo de bóveda, nada más para recordarlo. Cuando cruza, es de crucería. Cuando está recto, es de cañón. Aquí vemos cómo son los tipos de ciudades, que yo les digo que es de plato roto, completamente desigual en todos lados. Las avenidas pasaban por todos lados, porque a ellos no les importaba eso, ¿sí? Y va a haber un espacio en donde también van a haber enterramientos o de carácter fúnebre, a los cuales le llamaron columbarios, pero era como la fosa común, ¿sí? Personas que no sabían quiénes habían muerto. Ellos van a tener, la columna única que ellos tienen va a ser un obelisco que van a poner en el Foro Romano y que van a poner por medio del arte en relieve como un espacio escultórico. Y en la parte superior van a poner la persona o el emperador, en este caso, se le llama columna trajana, porque fue el primero el que creó este tipo de columna. Este tipo de columna es más bien como un obelisco. ¿Me podrían decir en México en dónde existe una columna trajana? Bien famosa. El ángel de la independencia, profesora. La ángel de la independencia, ¿sí? En donde significa el poderío de una nación. Ok.
¿Cuáles son los arquitectos más famosos? Vamos a tener que los arquitectos más famosos es Apodoro de Damasco, Celer y Zenón, pero el mero es Vitruvio, que se llama Vitruvio Marcus Vitruvio Polio. Y que hasta en la actualidad existen los 10 libros de Vitruvio, en donde nos explica cómo debe de ser la arquitectura. ¿Sí? Y que trascendió tanto que Leonardo da Vinci, de acuerdo con sus escritos, hace un simbolismo y las medidas exactas de antropometría para el hombre. ¿Ok? Con esto termino. Aquí está la decadencia del Imperio Romano, que es lo azul, y lo único que va a quedar para la Edad Media va a ser lo que está en color, medio naranja, medio rosa. Y bueno, muchachos, eso sería todo. Que les vaya bien, sigan durmiendo. ¿Vale? Sí, profesora. Gracias, Disculpe, profesora. Bueno. Yo ya les voy a mandar su examen, ok, que es la catalogación. ¿Sí? Se Sí, los sí, mando sí. el fin de semana. Ok, Bye. profe. Muchas gracias. Que Gracias, A pasen usted, bien. que vayan. Gracias. Hasta luego, profesora. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Hasta luego.